Carlos, un hombre que ya había conocido los placeres y dolores de la vida, ahora se encontraba sumido en el abismo de la miseria. Las calles de una ciudad italiana se convirtieron en su hogar, donde luchaba diariamente por sobrevivir. En esa fría y húmeda mañana, con las manos temblorosas y el estómago rugiendo de hambre, Carlos hurgaba en un bote de basura en busca de algo que pudiera saciar su necesidad. Mientras se inclinaba sobre el bote de basura, una joven apresurada pasaba por la acera y lo observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. Carlos, ajeno a la mirada de la joven, continuaba su desesperada búsqueda, hasta que sus dedos sucios tocaron algo diferente a los restos de comida. Era un portafolio de cuero, desgastado por el tiempo, pero aún resistente. Al principio, pensó que era solo papeles viejos, quizás notas o documentos sin valor. Otro desperdicio, murmuró para sí mismo mientras abría el portafolio con cuidado. Para su sorpresa, el contenido era mucho más valioso de lo que podría haber imaginado. Dentro del portafolio había escrituras de varias propiedades de alto valor, todas pertenecientes a un hombre bien conocido en la ciudad, Ricardo Mendoza, un empresario renombrado. Carlos sintió que su corazón latía más rápido. Sabía lo que tenía entre manos y la tentación de vender esas escrituras por algo de dinero rápido comenzó a atormentarlo. Pero al mismo tiempo, una voz interior le recordaba la importancia de hacer lo correcto. Esto podría sacarme de esta vida, pensó, mirando a su alrededor y viendo las calles que se habían convertido en su hogar. Pero ¿y si esta es mi oportunidad de algo mejor? Después de reflexionar durante unos minutos, Carlos tomó una decisión. Sabía que debía devolver esos documentos a su legítimo dueño. Tal vez, solo tal vez, ese acto de honestidad le ofrecería una nueva oportunidad. Con su determinación renovada, Carlos emprendió su largo camino hacia la mansión de Ricardo Mendoza. Las horas se arrastraban mientras caminaba por las calles, enfrentando miradas desconfiadas y evitando problemas comunes en las áreas más peligrosas de la ciudad. Cuando finalmente llegó a la mansión, sus pies le dolían y su cuerpo estaba exhausto, pero su determinación seguía firme. La mansión era imponente, con altos portones de hierro y jardines bien cuidados. Carlos se acercó con cautela y tocó el timbre. El sonido resonó por los pasillos de la mansión y pronto apareció un mayordomo de expresión austera en la puerta. ¿Qué quiere usted aquí?, preguntó el mayordomo con desdén, evaluando a Carlos de arriba a abajo. Yo necesito hablar con el señor Mendoza. Encontré algo que le pertenece, respondió Carlos, tratando de mantener su voz firme. El mayordomo arqueó una ceja, claramente escéptico. ¿Y qué haría un hombre como usted con algo que pertenece al señor Mendoza? Por favor, es importante. Solo quiero hacer lo correcto, insistió Carlos, mostrando el portafolio. El mayordomo, después de unos momentos de vacilación, decidió llevar a Carlos ante el empresario. Atravesaron largos pasillos de la mansión, decorados con cuadros y esculturas que mostraban la riqueza de Mendoza. Finalmente, llegaron a una oficina lujosa donde Ricardo Mendoza, un hombre de aspecto imponente, estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba. Señor Mendoza, este hombre dice tener algo importante para usted, anunció el mayordomo. Mendoza levantó los ojos de lo que estaba haciendo y clavó su mirada penetrante en Carlos. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono de voz que mezclaba curiosidad y desconfianza. Carlos, con la voz temblorosa, se acercó y puso el portafolio sobre el escritorio de Mendoza. Encontré esto en la basura, señor. Pensé que debía devolvérselo. Mendoza abrió el portafolio y examinó su contenido minuciosamente. Sus ojos se abrieron al reconocer las escrituras. Luego levantó la mirada hacia Carlos, aún escéptico. ¿Y qué desea usted a cambio?, preguntó Mendoza, cruzando los brazos. Carlos respiró profundamente y respondió con sinceridad. Nada, señor. Solo quería hacer lo correcto. La honestidad desinteresada de Carlos conmovió a Mendoza, quien vio en él una integridad rara. Ese encuentro inesperado podría ser el comienzo de un cambio significativo en la vida de Carlos. Ricardo Mendoza, un hombre de aspecto imponente y rasgos severos, estaba en su despacho cuando el mayordomo le informó sobre la presencia de un visitante inusual. Mendoza, conocido por su natural desconfianza, levantó una ceja al escuchar la descripción de Carlos, un hombre visiblemente abatido y harapiento. Curioso pero también cauteloso, decidió recibir al visitante.
Carlos entró en la sala con pasos vacilantes, sintiendo el peso de las miradas desconfiadas. Mendoza lo observó de arriba abajo, tratando de descifrar las intenciones de aquel extraño. Con voz temblorosa y una mirada humilde, Carlos comenzó a explicar. «Señor Mendoza, yo encontré esto aquí», dijo él, extendiendo el portafolio con manos temblorosas. «Estaba revolviendo la basura buscando algo de valor y me encontré con estos documentos. Son sus escrituras». Mendoza tomó el portafolio con expresión de incredulidad, examinando cada documento minuciosamente. Conocía bien esas escrituras, eran de sus propiedades más valiosas. La desconfianza en su mirada no disminuyó mientras analizaba a Carlos. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Mendoza, directo e incisivo. Carlos, con una sinceridad que parecía rara en estos tiempos, respondió: «Nada, señor. Solo quería hacer lo correcto». El empresario se quedó en silencio por unos segundos, intentando procesar la honestidad desinteresada de ese hombre. Algo dentro de Mendoza fue tocado por esa actitud tan inesperada. Se puso de pie y, con una mirada más suave, hizo un gesto al mayordomo. «Lleva a nuestro visitante a que tome un baño y prepara una comida decente para él», ordenó Mendoza. El mayordomo, aún algo confundido, asintió y condujo a Carlos al piso superior. Mientras Carlos se bañaba, el agua caliente no solo lavaba la suciedad física sino también parte de sus preocupaciones, sintiendo una renovada esperanza. Después de años de lucha en las calles, ese simple gesto de bondad significaba mucho. Poco después, llevaron a Carlos a un comedor elegante, donde una mesa estaba servida con una comida cuyo sabor ni siquiera recordaba. Mendoza entró en la sala y se sentó frente a él, observando cada movimiento de Carlos mientras se servía. «Así que, Carlos», comenzó Mendoza, «cuéntame sobre tu vida. ¿Cómo llegaste a esta situación?». Carlos, entre bocado y bocado, comenzó a relatar su historia. Habló sobre la tragedia que lo había arrojado a las calles, la pérdida de su familia en un accidente automovilístico y cómo el alcohol y las drogas se habían convertido en su refugio en el dolor. Contó sobre la lucha diaria por la supervivencia, la constante humillación y la esperanza que, de alguna manera, todavía mantenía viva dentro de él. «La vida me ha dado muchos golpes», dijo Carlos, con los ojos vidriosos. «Pero nunca quise ser deshonesto. Cuando encontré sus escrituras, supe que devolverlas era lo correcto». Mendoza escuchó atentamente, sin interrumpir. La honestidad cruda de Carlos tocó algo profundo dentro de él. Vio en ese hombre no solo a un sin techo, sino a alguien que, a pesar de todas las adversidades, aún se aferraba a la moralidad. Después de un largo silencio, Mendoza finalmente habló: «Carlos, tu actitud hoy me mostró una honestidad rara. Quiero ayudarte. Si estás dispuesto, puedo ofrecerte una oportunidad de trabajo». Carlos, entre sorprendido y emocionado, apenas pudo contener las lágrimas. Yo acepto, señor. Muchas gracias. Prometo que no lo decepcionaré». «Veremos cómo te va», respondió Mendoza, con una leve sonrisa. «Mañana empezaremos a hacer los arreglos. Por ahora, come y descansa. ¿Estás seguro aquí?». Y así, esa noche, Carlos durmió en una verdadera cama por primera vez en años, con la esperanza renovada de que su vida podría, de hecho, tomar un rumbo diferente. Ricardo Mendoza, aún absorbido por la historia de vida de Carlos, sintió una mezcla de compasión y admiración por el hombre frente a él. La sinceridad de Carlos y su deseo de hacer lo correcto, incluso en medio de tanta adversidad, habían tocado algo profundo dentro de Mendoza. Decidido a darle una oportunidad de comenzar de nuevo, Mendoza hizo una propuesta que cambiaría para siempre la vida de Carlos. «Carlos, tu honestidad es algo raro hoy en día», comenzó Mendoza, con un tono firme pero cálido. «Quiero ofrecerte una oportunidad. Tengo una propiedad que necesita un cuidador. Es un trabajo sencillo pero digno. ¿Estarías interesado?». Carlos, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada por la emoción, respondió: «Señor Mendoza, yo ni siquiera sé cómo agradecer. Es todo lo que podría haber soñado». «Claro que acepto». A la mañana siguiente, Carlos fue llevado al edificio donde comenzaría a trabajar. La propiedad era una construcción elegante,
con una fachada bien cuidada y jardines impecables. Fue presentado a los residentes, quienes al principio lo miraron con desconfianza, pero poco a poco comenzaron a notar su esfuerzo y dedicación. Carlos se dedicó a su nuevo trabajo con una determinación renovada. Limpiaba los pasillos, cuidaba los jardines y realizaba pequeñas reparaciones con una habilidad que ni siquiera él sabía que poseía. Poco a poco, los residentes comenzaron a verlo de manera diferente, no como un extraño, sino como alguien en quien podían confiar. «Buenos días, señor Bianchi», saludaba Carlos, con una sonrisa sincera, al ver a uno de los residentes salir hacia el trabajo. «Buenos días, Carlos», respondía Bianchi, devolviendo la sonrisa. «El jardín está hermoso, has hecho un gran trabajo». Sin embargo, la tranquilidad recién adquirida por Carlos fue perturbada por un fantasma del pasado. Giovanni, un antiguo compañero de adicción, apareció en el edificio, trayendo consigo todas las tentaciones y recuerdos de una vida que Carlos estaba decidido a dejar atrás. «Carlos, mi viejo amigo», exclamó Giovanni, con una sonrisa maliciosa. «No puedo creer que estés aquí. Vamos, ven conmigo, tengo algo que alegrará tu día». Carlos sintió un escalofrío al escuchar la voz de Giovanni. Sabía que ceder a esas tentaciones significaría perder todo lo que había logrado hasta ese momento. Con una mezcla de firmeza y tristeza, respondió: «Giovanni, no puedo. He encontrado una nueva oportunidad, una nueva vida. No puedo volver a esa oscuridad». Giovanni, irritado por la negativa, intentó insistir. «No seas tonto, Carlos. ¿Crees que a estos ricos les importas? Te van a desechar en cuanto tengan la oportunidad. Ven, vamos a divertirnos como en los viejos tiempos». Carlos apretó los puños y, con voz temblorosa, reafirmó su decisión. «No, Giovanni. He elegido un nuevo camino y lo seguiré. Por favor, no vuelvas más aquí». Giovanni negó con la cabeza en desaprobación y se fue, dejando a Carlos con una mezcla de alivio y angustia. La tentación de ceder era fuerte, pero la determinación de cambiar era aún mayor. Con el paso de los días, Carlos continuó ganando la confianza y el respeto de los residentes del edificio. Hizo amistades sinceras, y cada día que pasaba, se sentía más fuerte y más digno. La sombra de Giovanni aún lo acechaba, pero Carlos estaba decidido a no dejar que nada lo apartara de su nuevo camino. Una tarde, mientras cuidaba los jardines, recibió una llamada de Mendoza. «Carlos, ¿cómo te estás desempeñando en el nuevo trabajo?», preguntó Mendoza, con un tono de curiosidad y preocupación. «Estoy bien, señor Mendoza. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Carlos, con gratitud. «Me alegra escuchar eso. Sigue así, Carlos. Tengo grandes esperanzas para ti». Con esas palabras de aliento, Carlos sintió una oleada de energía positiva. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a seguir adelante, paso a paso, hacia una vida mejor. La honestidad y la esperanza, que habían guiado sus decisiones hasta ese momento, seguirían siendo sus mayores aliadas en esta jornada de redención. Mendoza, atento al progreso de Carlos, comenzó a darse cuenta de que el sin techo no solo era un trabajador dedicado, sino también alguien con una integridad rara. Una mañana de lunes, mientras tomaba su café en el balcón de su mansión, Mendoza decidió que era hora de llevar a Carlos a trabajar más cerca de él, en su oficina. «Alfredo, por favor llama a Carlos aquí», dijo Mendoza al mayordomo. «Sí, señor», respondió Alfredo con la formalidad habitual. Minutos después, Carlos apareció en la sala, aún un poco desconcertado por el lujo a su alrededor. Mendoza lo recibió con una sonrisa amable. «Carlos, he estado observando tu trabajo y estoy muy impresionado. Me gustaría que trabajaras más cerca de mí, en mi oficina». «¿Qué te parece?», preguntó Mendoza. Carlos se sorprendió, pero sonrió con gratitud. «Señor Mendoza, sería un honor. Agradezco mucho la oportunidad». Así, Carlos comenzó a adaptarse a su nuevo entorno laboral. En la oficina, aprendió rápidamente las rutinas administrativas y demostró ser competente y confiable. Su honestidad y dedicación no pasaron desapercibidas para sus colegas. Mendoza, por su parte,
Se sentía cada vez más cómodo delegando tareas a Carlos, quien demostraba ser un empleado ejemplar. Durante una tarde agitada, mientras organizaba algunos documentos para una reunión importante, Carlos se topó con algo extraño. Había inconsistencias en varias transacciones financieras. Frunció el ceño y examinó los papeles con más cuidado. Era evidente, había un esquema de fraude en la empresa. Carlos sintió un escalofrío. Sabía que denunciar eso podría ponerlo en peligro, pero también sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Después de una noche sin dormir bien, tomó una decisión. Al día siguiente, Carlos se dirigió a la oficina de Mendoza con los documentos en la mano. Tocó la puerta y le invitaron a entrar. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted». «Es algo muy serio», dijo Carlos con voz temblorosa. Mendoza, notando la seriedad en el rostro de Carlos, cerró la puerta y le pidió que se sentara. «¿Qué sucede, Carlos?» «Puedes hablar». «Encontré estos documentos mientras organizaba los archivos para la reunión. Hay inconsistencias en las transacciones financieras. Parece que alguien está desviando dinero de la empresa», explicó Carlos, entregando los papeles a Mendoza. Mendoza examinó los documentos con atención. Su rostro se oscureció al darse cuenta de la gravedad de la situación. «Carlos, esto es muy serio. ¿Tienes idea de quién podría estar detrás de esto?» «Lamentablemente, parece involucrar a uno de los directores de confianza, señor Mendoza». «No quería creerlo, pero los números no mienten», respondió Carlos, con evidente pesar. Mendoza respiró hondo, tratando de procesar la información. «Carlos, gracias por traer esto a mi atención. Voy a iniciar una investigación de inmediato. Y quiero que sepas que tu seguridad es mi prioridad. Tomaré todas las precauciones necesarias». Carlos asintió, sintiendo un alivio y una aprensión mezclados. «Gracias, señor Mendoza. Solo quiero hacer lo correcto». En los días siguientes, se inició una investigación interna. Mendoza reunió a un equipo de confianza para analizar las pruebas presentadas por Carlos. A medida que avanzaba la investigación, las pruebas contra el director corrupto se hacían cada vez más sólidas. El director, al darse cuenta de que estaba a punto de ser descubierto, intentó desesperadamente desviar la atención. Comenzó a plantar falsas pruebas que incriminaban a Carlos, con la esperanza de que la culpa recayera sobre él. Sin embargo, Mendoza no era fácilmente engañado. Conocía la honestidad de Carlos y estaba decidido a descubrir la verdad. Durante una reunión tensa, donde el director corrupto intentó acusar a Carlos, Mendoza se mantuvo tranquilo. «Estas acusaciones son graves, pero antes de tomar cualquier decisión, escucharemos a todas las partes y analizaremos todas las pruebas», dijo Mendoza, mirando fijamente al director. Carlos, aunque temeroso, mantuvo su postura firme. Sabía que la verdad estaba de su lado. Después de días de intensas investigaciones, el equipo de Mendoza encontró pruebas irrefutables del fraude y de la inocencia de Carlos. A la mañana siguiente, Mendoza convocó una reunión extraordinaria. Con todos los directores presentes, presentó las pruebas recogidas. El director corrupto, sin salida, fue despedido en ese mismo momento. Carlos finalmente sintió un gran peso quitarse de sus hombros. Mendoza se acercó a él y, con una sonrisa, dijo: «Carlos, tu honestidad ha salvado esta empresa. Eres un ejemplo para todos nosotros». Carlos, emocionado, respondió: «Señor Mendoza, solo hice lo que creí correcto. Gracias por confiar en mí». Y así, Carlos continuó su camino, sabiendo que su honestidad y determinación estaban una vez más cambiando su destino para mejor. Ricardo Mendoza, sintiendo el peso de la revelación, inició una investigación interna para confirmar las acusaciones hechas por Carlos. Convocó una reunión con su consejo de administración y, con una expresión seria, anunció: «Necesitamos investigar minuciosamente las actividades recientes de nuestro director financiero. Algo grave ha sido señalado y no podemos ignorarlo». Mientras tanto, Carlos, ansioso y preocupado, caminaba por los pasillos de la empresa. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero temía las represalias del director corrupto. En una tarde lluviosa, mientras Carlos organizaba algunos papeles en la oficina, el director corrupto, Giovanni Rossi, entró abruptamente.
Entonces, ¿crees que puedes derribarme?, dijo Giovanni con una sonrisa sarcástica, sus ojos brillando con malicia. Buena suerte con eso. Carlos, manteniendo la calma, respondió firmemente. Solo hice lo correcto. La verdad saldrá a la luz. Giovanni, al darse cuenta de que estaba en una posición delicada, comenzó a tramar un plan para incriminar a Carlos y desviar la atención de sí mismo. Falsificó documentos y manipuló las cuentas para hacer parecer que Carlos estaba involucrado en el esquema de fraude. Al día siguiente, Mendoza llamó a Carlos a su oficina. Con una expresión grave, le dijo: Carlos, he recibido información preocupante. Necesito que te retires temporalmente mientras investigamos más a fondo. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero respondió con dignidad. Entiendo, señor Mendoza. Confío en que la verdad será revelada. Durante los días siguientes, Carlos estuvo alejado del trabajo, pero mantuvo su fe inquebrantable en que la justicia prevalecería. Pasó horas reflexionando sobre su camino, desde los días en las calles hasta ese momento crítico. En una pequeña habitación que Mendoza le había proporcionado, miraba por la ventana, rezando en silencio. Mientras tanto, Mendoza y su equipo de investigación trabajaron incansablemente. Revisaron documentos, entrevistaron empleados y analizaron minuciosamente las transacciones financieras. En una noche silenciosa, Mendoza, exhausto, encontró la prueba crucial: registros bancarios que conectaban directamente a Giovanni con el desvío de fondos. A la mañana siguiente, Mendoza convocó una reunión de emergencia. Con una expresión determinada, dijo: He encontrado las pruebas que necesitábamos. Giovanni Rossi, estás despedido y serás procesado por fraude. Giovanni, pálido y sin palabras, fue escoltado fuera del edificio. Mendoza, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción, pidió que llamaran a Carlos de vuelta a su oficina. Cuando Carlos regresó, Mendoza lo recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. Carlos, tenías razón todo el tiempo. Te debo una disculpa y un gran agradecimiento. Tu honestidad salvó esta empresa. Carlos, emocionado, respondió: Solo quería hacer lo correcto, señor Mendoza. Mendoza, conmovido por la sinceridad de Carlos, tomó una decisión importante. Carlos, has demostrado ser una persona de integridad inquebrantable. Quiero ofrecerte un puesto estable en la empresa. Además, hice algunas investigaciones y encontré a tu familia. Están ansiosos por reunirse contigo. Carlos sintió lágrimas correr por su rostro. Nunca imaginó que un gesto honesto lo llevaría tan lejos. Señor Mendoza, no sé cómo agradecer. Esto significa mucho para mí. Mendoza sonrió y puso una mano en el hombro de Carlos. Te lo mereces, Carlos. Tu camino ha sido difícil, pero nunca perdiste la esperanza ni la honestidad. Eso es algo raro y valioso. En los días siguientes, Carlos comenzó su nuevo puesto en la empresa con un entusiasmo renovado. Reconstruyó su vida, se reunió con su familia y finalmente sintió que tenía un futuro prometedor por delante. Here is the translation into Mexican Spanish. La historia de Carlos se convirtió en una inspiración para todos en la empresa y en la comunidad. Demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, la honestidad y la esperanza pueden cambiar verdaderamente destinos. La historia de Carlos muestra que incluso en los momentos más difíciles, vale la pena luchar por hacer lo correcto. Su honestidad y determinación fueron capaces de cambiar completamente el curso de su vida. Que este inspirador viaje nos haga reflexionar sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para transformar nuestra propia realidad a través de los valores que defendemos. Demuestra que las elecciones correctas, aunque a veces sean difíciles, siempre traerán frutos en el futuro.